Vs y ráfagas, amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro canal. Bienvenidos una vez más a uno de estos martes de análisis post Motorsport Weekend, por llamarlo así. Hemos tenido muchos eventos, algunos más cercanos y otros más lejanos. Y otros que... bueno, vamos a empezar esta vez con Fórmula 1, vamos a empezar con la polémica, por así decirlo, porque si la FIA te dejó impresionado en Japón o en Singapur o en donde tú quieras, espérate, que aún te puede impresionar aún más. A peor. Vamos con Fórmula 1. Bueno, veníamos al Gran Premio de las Américas en Austin y la verdad que veníamos con bastantes cosas. La primera, veníamos con esos test que nos dejaron prácticamente en la jornada del viernes. Tuvimos test de Pirelli, ya que con tanto doblete, ¿vale? Con tanto doblete que se ha hecho y con tanta tema de tripletes, de estar aquí, de allí, en fin, lo que hablamos en el otro vídeo, en el anterior vídeo, del problema de la logística de la Fórmula 1, que a veces parece que lo hace aposta y no le sale tan bien, pues llegábamos a los entrenos libres con 1 hora y media en el segundo para probar los nuevos neumáticos del año que viene de Pirelli, con lo cual me parece algo ilógico porque, claro, tú te tienes que centrar en ese fin de semana. Está claro que para otros pilotos, como por ejemplo Max Verstappen, que aún así quiere seguir ganando y estaba en juego todavía el título de constructores, pues para esos pilotos a lo mejor quizá no le importan tanto, pero para otros pilotos que están luchando, y ya digo, Red Bull le interesaba seguir luchando porque se jugaba todavía el título de constructores, que, bueno, ya lo tiene, pero estaba ahí, estaba ahí. Y llegaron con esos neumáticos sin señalar y me impresiona mucho la manera de probar de Pirelli. Trae los neumáticos que no saben ni ellos cuáles son. Es decir, traen unos neumáticos que seguramente habréis visto en alguna ocasión, ponen una T de test y no se sabe si es duro, blando, medio. A partir de ahí tú tienes que decir cuál es la composición de cómo van y, por así decirlo, ¿no? Tú tienes que saber cómo va el neumático y demás. A ti no te dan más que aquí tienes, esto lo pruebas tú y ya nos dices. Pues eso consistió un poco los test. La verdad que fue un poco macabro porque aparte de que no me quedó muy claro, ni a nadie de los fans prácticamente le quedó claro, porque claro, como siempre llega, te ponen la clasificación y al lado del tipo de neumático, pues muchos se preguntaron, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ponen en qué compuesto están rodando? ¿Vale? Pues era por eso, porque estaban rodando en los neumáticos de test. Y Pirelli decidió, el responsable Isola, decidió traer los compuestos de test de la temporada que viene para probar porque no hay espacio para meter algún test más, porque la semana que viene, esta semana, nos vamos a México y dentro de 2 semanas nos vamos a Brasil y acabamos en Abu Dhabi. En Abu Dhabi ya sí que lo puedes probar en los test que hay posterior al Gran Premio último de la temporada. Pero prácticamente fue un poco desastre, un poco... Sí, este final de temporada está siendo un tanto desastroso en cuanto a organización de la FIA, a decisiones, a temas de test, temas de pruebas. Muchos equipos también probaron otras novedades para la temporada que viene, que es lo que hablábamos en Japón, que se trajeron muchas ya de prueba para la temporada siguiente. El caso de Mercedes, que trajeron ese alerón, ¿no? Como con flecos hacia arriba, que ya fue ilegal, o sea, directamente, no continuaron más con eso. Y al final, pues con estos neumáticos, pues lo que se hizo fue rodar, fue probarlos. Ya digo que el compuesto no se conocía, tú los probabas y ya está. Claro está que rodaban lentos, no, lo siguiente. Y al final, pues fue como una sesión tirada a la basura de cara al fin de semana, porque, por ejemplo, como pilotos como Charles Leclerc no le dio tiempo en el día del viernes a sacar toda la información de cara al fin de semana
que se presentaba, aunque luego firmó un buen fin de semana, eso sí, con penalización. Firmó buena quali, pero estuvo penalizado y salió un poco más atrás. Pero ya os digo, yo creo que un poco chapuza de parte de Pirelli. Así que en eso consistió, más o menos, la magia esta de Pirelli de poner neumáticos de los cuales les sale del pitorro. Es maravilloso, o sea, es increíble cómo se inventan y cómo y luego nombrarán la nomenclatura de C4, C3 y C2 y cuando vas a probar los de la temporada que viene o algunos de los test, no se sabe ni qué compuesto es. Ni siquiera se sabe. No sé qué clase de estrategia es esa de Pirelli, pero cada día nos deja más impresionados. Si algo está podrido en la FIA, como bien puede estar escrito en el título, algo está podrido también en Liberty y en Pirelli. Yo creo que abrir las ventanas no vendría nada mal, nada mal. Pero por todos. Por ejemplo, Freitas. El director de carrera Freitas, que yo lo conocí en... Bueno, no lo conocí, no me he echado cañas con él, pero lo conocí en el Mundial de Resistencia, está de director de carrera del Mundial de Resistencia, y la verdad que en el Mundial de Resistencia este hombre lo hace bien, ¿eh? No lo hace mal. Pero fue fulminado directamente por el escándalo que pasó en la pasada carrera de Suzuka, con Pierre Gasly y el famoso tractor. Por lo tanto, fuera se quedó un solo director de carrera, Niels Wittich, ¿vale? O sea, recordamos que al principio de temporada veníamos con la novedad de que iban a estar dos directores, que se iban a ir turnando, que venía otro, pues ya se queda solo Niels Wittich y Freitas ha sido totalmente fulminado. En esta carrera, en este fin de semana, el motor Mercedes vino bastante bien. Yo creo que están evolucionando bastante bien y yo creo que para el año que viene van a ser más competitivos de lo que han sido esta temporada, que puede ser la primera en la que Hamilton no consiga una victoria y la primera en la que Mercedes desde 2012 no consiga una victoria. Ojo al dato. Pole de Carlos Sainz. Pole brillante, vuelta muy buena. Le firmó como para estar en la primera posición de salida de cara al domingo. Por lo tanto, todo parecía que iba a ser una carrera muy emocionante, ya que Carlos Sainz podía demostrar que puede estar como candidato a ser el número uno de Ferrari, pero ahora lo veremos más tarde. Ya sabéis todo lo que pasó, ¿no? Más cositas. Ocon, nuevo fondo plano. Trajeron para el piloto de Alpine. Me remito a lo que... Alonso, no esperes más. O sea, de Pirelli, anda, de Pirelli. Estoy obsesionado con Pirelli. De Alpine, no esperes más esta temporada. Como dirían las monjas cuando se van, ¿no? Para lo que nos queda en el convento, no esperes más. Pero eso sí, Ocon le trajeron el nuevo fondo plano, es lógico y normal, pero fue eliminado en Q1. Alonso avanzó hasta Q3 hasta que tuvo otro penalti de 5 posiciones. También me impresionó mucho cómo Haas se venía abajo, aunque luego en carrera hizo buena estrategia y fue uno de los principales culpables de lo que pasó con el tema Alonso. Uno de los principales culpables y hipócritas también, porque la hipocresía aquí en este mundo es enormemente escandaloso, por así decirlo. Ahora lo veremos. Pero Haas, el rendimiento de Haas, pocas carreras, a no ser que haya carcasas que le favorezcan, se viene muy abajo. No tiene nada que ver, igual que Alfa Romeo y los motores Ferrari prácticamente. De principio de temporada a esta última no tiene nada que ver. Con Ricciardo igual, aunque luego en carrera así que se tiene dotes de crecerse y de venirse arriba, en quali, un desastre para Ricciardo. Otro también que puede decirlo de al tiempo que nos queda aquí. Así que bueno, vamos a la carrera. Circuito que me encanta. Circuito de las Américas me encanta. Lo tengo aquí
Yo creo que es un trazado 100% Fórmula 1. Hay 4 trazados muy famosos en Estados Unidos. Y cada uno es lo que es, ¿no? En Fórmula 1 el trazado de Texas es idóneo, este último. Para MotoGP el trazado de Laguna Seca es fantástico. Para la NASCAR, Daytona. Y para la IndyCar, Indianápolis. Esa curva ciega primera, ¡buah!, es escandaloso, aunque luego te puede venir un mal paradero, como le pasó, por ejemplo, a Russell con Sainz en la primera curva de la salida de la carrera, ¿no? Las S famosas imitando un poco a Maggots Beckett de Silverstone o a las de Suzuka, donde hay que buscar bien el ápice desde el principio y sobre todo la trazada, eso es importantísimo, y hacerla lo más rápido posible. Zona de adelantamiento, la recta larga que hay de DRS entre la curva 11 y 12 era una buena zona de adelantamiento. También podía ser la curva 10 y 11. Cuidado en la curva 15 porque en la curva 13, 14 y 15 había zonas de bloqueo, ¿no? El coche que entra una serie de curvas muy de seguidas, más reviradas, y ahí mientras vas frenando es fácil bloquear. Otro punto ciego era ya la penúltima curva, la 19, y luego ya pues la entrada a meta con esa recta que se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando hasta dejar un punto totalmente ciego, el que hemos dicho antes en la primera frenada. Aquí llegábamos con los neumáticos C4, C3, C2, ya no los de test. Aquí ya sí. Las nomenclaturas lo más medio, ¿vale? Ni muy duro ni muy blando. Pero sí que sufrimos bastante degradación en los neumáticos medios. Estrategia 1, medio, duro, medio. Estaba claro que iba a ser a 2 paradas. Estrategia 2, medio, duro, duro. Y luego estrategia 3, medio, duro, blando. Todos con medio, menos Magnussen, Alonso, Ricciardo con, que iban con el neumático duro. Y bueno, pues al final Verstappen hizo un salidón a su estilo, ¿no? Se colocó primero, Sainz intentó ahí como en la salida de la curva, que por eso viene también el accidente. Se intentó salir más cerrado de la primera curva para coger mejor tracción y poder seguir y entrar bien a las S junto con Verstappen. Pero se encontró con George Russell, que la verdad que entró como un elefante en una cacharrería y se lo llevó por delante, no hay más. No hay más. Y bueno, pues en la Fórmula 1 es más barato echar un piloto de pista que no llevar un retrovisor, por lo visto, u otras cosas. Felicitar a la salida de los Aston Martin, brillante, absolutamente brillante. La salida de tanto de Vettel como de Stroll se colocaron ahí adelante. La verdad que fue muy, pero que muy buena la salida. En la vuelta 5 ya Max Verstappen llevaba un ritmo tremendo. 42 medios, rodando más décimas que el resto. Stroll ahí intentaba aguantar en la posición 3, pero estaba claro que era el tren, en la cabeza del tren. Y Russell pues no tardó en cargárselo en recta. También Pérez, que se llevó una colisión y tuvo el alerón tocado. Él sí que entró, cuando entró a boxes lo cambió, pero no le sacaron bandera negra con el disco naranja, que es el que te indica que tienes algo en mal estado dentro del coche que puede ser perjudicial para el resto de usuarios. Y en la vuelta 10 ya el neumático medio, pero aquí esto es muy gracioso. El neumático medio ya empezaba a la degradación y pasaba el primero en quejarse era Hamilton. Max ya le sacaba 3 segundos y medio y ya muchos paraban. Había mucho viento también en este trazado. Muchos pilotos ya empezaban a parar, pero Hamilton de repente dice, no, si los neumáticos me van bien. O sea, hace 2 vueltas se queja de que le empieza la degradación y luego dice que no le van bien. A lo que le contestan, Lewis, it's hammer time. Famoso hammer time, ¿no? De que a saco. Y para boxes. Para boxes. Max y George también. El neumático duro prácticamente era muy parejo al neumático medio. ¿Vale? En la vuelta 18 Leclerc con el medio iba con un 43.2, duro de más. Ahí en Ferrari, que, oye, para Leclerc no tenía unos neumáticos
de primeras no tenía unos neumáticos muy degradantes ni nada por el estilo. Yo luego era el segundo, con el último stint ya sí que se vino abajo, ¿no? Intentando disputar la posición a Max. Ya venía desde atrás Leclerc, pasando a Vettel y demás. Primer safety car, Bottas se iba. En lo que hemos dicho, en el punto ciego en la curva 19 se le iba muchísimo de atrás. Hay que tener cuidado. Y primer safety car. Pero luego se restaura la carrera y vimos un accidente escalofriante. Como veíamos cómo Stroll, que diga lo que diga, se defendió tarde. Aquí hay 3 puntos. Stroll se defendió tarde. Alonso intentó atacar tarde, lo que confundió a Stroll, pero la culpa es de Stroll, porque no puedes hacer ese cambio de dirección tan agresivo a esa última hora. Y yo creo que no están en el equipo juntos, pero ya están creando una tensión entre futuros compañeros de equipo. O sea que no se extrañen, como siempre pasa. Sacando declaraciones de Stroll de que bueno, fue muy culpa, no sé qué. Ahí Alonso se mordió un poco la lengua y además que acabó asustado. Buah, cómo soltó por los aires, lo asombroso es que luego pudo continuar. Yo cuando lo vi así digo, se retira. Pero no, solo tocó pequeño pinchazo el alerón delantero, pero si le pillas ya un poco más de frente o unos metros más atrás, podía haber sido un accidente que hubiese dolido. Pero bueno, al final Alonso aguantó como un jabato y fue admirable porque eso, con el susto cuerpo, con el susto en el cuerpo, no es fácil luego seguir en tu ritmo, seguir en tu carrera, incluso luego no para boxes. Esta fue su parada en el safety car, que le vino cojonuda en el primer safety car. Luego ya sí que paró después para cambiar, pero prácticamente los neumáticos llevaban muy pocas vueltas y aguantó con esos neumáticos hasta el final. Entonces, le vino bien porque paró con los duros, luego puso los medios y con los medios tuvo el accidente y luego ya acabó con los duros. Pues bueno, aquí a Fernando lo que tiene después de este accidente es que el retrovisor se le queda como un poco descolgado, ¿vale? Cuando va a adelantar más adelante a Magnussen, por la lucha por la séptima posición, Magnussen también aguantó hasta el final con los neumáticos medios, a lo cual le duraron también muchísimo, pero ya lo último iba fatal, rodando 2-3 segundos más lento. ¿Qué pasa? Que cuando las turbulencias que generan el rebufo en el adelantamiento en el coche de Alonso ya hace que salga desprendido el retrovisor, ¿vale? Entonces, el retrovisor salió despedido, Alonso adelantó a Magnussen, sexto, luego más tarde lo pasa Norris, ¿no? Y bueno, lo que pasa con esto es que Alonso hace la mejor carrera del año, ahí lleva razón. Séptima posición para Fernando Alonso, unos puntos de oro con todo lo que había pasado, con el accidente que había tenido. Y vale, pues suma puntos, él incluso hasta después de la carrera de entrevista que concede se le ve hasta nervioso. Bien, pues 7 horas después, ya después de acabar la carrera, Haas lanza una queja de que Alonso no llevaba un elemento del coche que era el espejo retrovisor, por lo cual le deberían de haber sacado bandera negra con el disco naranja. Bien. Ya. Muy bien. Pero es que no le sacaron en ningún momento la bandera negra con el disco naranja. Por lo tanto, esa apelación es un tanto ridícula, ¿no? Una sanción totalmente ridícula. Porque no le habían sacado bandera negra con el disco naranja. ¿Dónde estaba la bandera? Después de quejarse. Año 2019, Gran Premio de Suzuka, Hamilton también se le desprende el espejo retrovisor, con lo cual perjudica a Verstappen. Un choque con Leclerc, que también se le jode el espejo retrovisor y lo tienen que
incluso sale una imagen en la 130R agarrando, pasando la curva esa, que es mortalmente rápida, y sale agarrando el retrovisor como si nada, y en fin. Bueno, pues al final en esa carrera Hamilton queda tercero y nadie se queja de lo de que llevaba de que no llevaba un espejo retrovisor y le podían haber sacado la bandera negra con el disco naranja. Bueno, pues aquí a Fernando Alonso deciden que sí y 30 segundos de penalización. Absurdo, descerebrado, totalmente ridículo una vez más por parte de la FIA, que, claro, tenemos a Haas que corre en casa y con eso puedo decir todo, ¿no? ¿Para qué más? Así que fuera de los puntos, Fernando Alonso, por eso. Porque Haas llegó, se quejó, pero a Fernando no le sacaron nunca esa bandera. Por lo tanto, no hay por qué, no hay por qué penalizar y castigar de esa forma. De hecho, el jueves se van a reunir para aclarar todo esto en México y van a hablar y veremos a ver cuál es el veredicto, pero por lo tanto, por ahora, me parece absurdo. Y si tanto como deciden quitársela como que se la dejen, va a ser ridículo igual, porque la acción de los comisarios, que los comisarios al fin y al cabo no es como dijésemos el árbitro principal, son como puede ser un cuarto árbitro o los lineales. Y han decidido por encima del director de carrera. Maravilloso. Bueno, nos vamos a, yo creo que a lo mejor de la carrera, porque fue preciosa la carrera, ¿eh? Fue una de las carreras a nivel de lectura estratégica, fue muy, pero que muy buena. Muy, pero que muy buena. Nos vamos a la vuelta 26, donde aquí volvíamos, eso llevaban el duro, entonces el neumático podía llegar a estar frío, pero bueno, pocas vueltas se calienta. Y de hecho lo demostró Max Verstappen con un 41.3. Vuelta 29, Leclerc lo intentaba con Pérez, pero iba pasadísimo. Pero en la vuelta 30 ya sí que Leclerc pasaba a Pérez. Al principio llevaba un ritmazo y se veía que el neumático le funcionaba bien, le favoreció, pero luego se vino abajo rápidamente, que es lo que más sorprendió. A principio de carrera sí que Leclerc llevaba un neumático buenos tiempos y más favorecedor, pero luego a lo último no tenemos a nadie. Y bueno, pues veíamos cómo Hamilton se preparaba el undercut en la vuelta 34 y empezaban ya a parar por la segunda vez. Y la vuelta 36 paraban los líderes. Max, horrorosa parada, que es raro que en Red Bull hagan ese tipo de parada. Muy poco usual. Porque claro, Red Bull durante todo el año no ha cometido ningún fallo de ninguna índole. Y por lo tanto, extrañó bastante y salió justo detrás de Leclerc. Pero es que hasta eso no le perjudica para ganar. Es que me parece fantástico. Si falla el equipo, Verstappen te soluciona, y si falla Verstappen, el equipo te lo soluciona. Y bueno, el título de constructores es que es más que merecidísimo, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Vuelta 38 veíamos como la batalla de Leclerc y Verstappen. Al final Verstappen se cargaba a Leclerc y Max le pasaba en recta prácticamente y ya se iba. Y es cuando empezó empezó ese ritmo decreciente, ¿no? Por así decirlo, de Charles, que ya pues dijo, oye, pues no puedo seguirlo a Verstappen. Además que Verstappen iba como un demonio. Y luego, pues en la vuelta 48, Hamilton intentó tirar a muerte, iba rodando incluso medio segundito más rápido que Max. Pero al fin y al cabo, vuelta 50, veníamos ya por una lucha entre Max y Luis. Revivíamos cosas del pasado prácticamente. Y al final, pues Max Verstappen le pasó a Hamilton de una manera
maestra ante una defensa muy pobre. Hamilton no se defendió mucho. La defensa no fue como demasiado atacante, por así decirlo. No se vino abajo de prisa en cuanto al cuerpo a cuerpo. Pero oye, ya tenía yo ganas de ver algún cuerpo a cuerpo, aunque sea tan corto, pero entre estos dos, porque yo cada vez que se acercan estos dos, se me vienen las locuras y barbaridades y sandeces que vimos el año pasado. Qué gracioso fue el último de la carrera porque los dos iban pendientes de los off-track que hacían cada uno. Eran directores de carrera por 6 vueltas. Pero bueno, al final, pues Verstappen consiguió el triunfo. Ya os digo que fue alucinante, maestril, inculme, todos los adjetivos que podéis buscar, pues buenos los podéis poner. Verstappen, que ya igual a Schumacher y a Vettel en victorias en una misma temporada y tiene pinta de que lo va a superar con creces, ¿vale? Carrerón, para mí fue un carrerón, pero este tipo de decisiones, macho, este tipo de decisiones, qué pena por Carlos Sainz, porque acabó desolado. Y quieras o no, pues eso fastidia, ¿no? Que se fastidia. Así que bueno, título para Red Bull campeón, totalmente merecido y a falta de 3 pruebas, pues poco más que jugarse, ¿no? Ya los 2 títulos están decididos. Falta por decidirse el título constructor, es el 4.º entre Alpine y McLaren, que la lucha puede estar bonita. Y bueno, pues pocas cosas más en una temporada en la cual ya se va a cerrar como muy pendientes de la temporada que viene, la 2023. Y bueno, también tuvimos Gran Premio de MotoGP, que también tuvo su miga, por así decirlo. Hostia, ¿qué pasa en Ducati? Os pongo en contexto. Va a ser breve, ¿vale? Porque para la última prueba va a ser especial porque iremos por allí por Cheste, estaremos por allí, haremos unos cuantos vídeos, intentaremos ver algunos personajes y estaremos por allí para ver la para ver para ver la decisión final, el capítulo final, quién se lleva el título de MotoGP. Prácticamente Pecco Bagnaia lo tiene ahí al alcance. O sea, le saca 23 puntos, está a 2 puntos de conseguir el título. Por lo tanto, una caída de Pecco Bagnaia que le recomendamos que no vea la carrera de 2006, donde su compatriota Valentino Rossi, jugándosela con Nicky Hayden, también lo tenía así de bien y ya sabéis todo lo que pasó. Una caída y título para el fallecido norteamericano Nicky Hayden. Por favor, Peco, no veas esa carrera, ¿eh? Fíjate en otras, pero en esa no. Bueno, Pecco Bagnaia con asegurarse y acabar ya lo tiene y podía ser el primer campeón de Ducati desde 2007 y el primer campeón italiano desde 2009, que se dice pronto, tras el gran mandato nacional español que han tenido a lo largo de esta década. La cosa es que viene de la siguiente manera. Pues, primero empezamos con Jorge Martín, que está claro que su bajón de rendimiento durante estos últimos meses le ha costado bastante varias carreras. Y cuando tenía que demostrar que él era el piloto que podía estar al alcance de una escudería como Ducati, pues está demostrando todo lo contrario. Entonces, empezó a tirar muy pronto y muy rápido desde el principio, puso toda la carne en el asador y bueno, al final pues
tuvo un accidente y le dejó la batalla a los dos próximos compañeros de equipo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues tenemos a Enea Bastianini, que el año que viene va a ser el piloto compañero de la Ducati oficial de Pecco Bagnaia. Y ahora está en el equipo de Gresini, que monta Ducati Satélite. Tenemos a Pecco Bagnaia jugándose el campeonato. Ahora hablaremos de Fabio Quartararo, que le tengo que dar un par de azotes, más o menos, porque se ha retratado él solito. Y bueno, veíamos imágenes en las que Paolo Chiavati y Davide Tardocci en el pit lane, como diciéndose cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Estas dos motos son dos equipos distintos, pero llevan la misma marca. Y el año que viene van a ser compañeros de equipo, estos dos, tanto Pecco como Enea. ¿Realmente hubo órdenes de equipo en no equipos? Enea Bastianini le favoreció porque vi que la última vuelta no lo arriesgó del todo como ha arriesgado en otras carreras, como por ejemplo en Aragón. O por ejemplo en Aragón, no es su estilo. ¿Le favoreció Enea Bastianini a Pecco Bagnaia? Obviamente ganar y esos 5 puntos de más son mucho mejores de cara al campeonato y de cara al Valencia. Ganó Bagnaia. Y Pecco Bagnaia me da la sensación de que no pudo intentarlo del todo como habría que intentarlo. Hostia, si es así, ¿qué quieres que te diga, El caso es que venimos a un circuito donde no tiene nada que ver con el pasado circuito de Phillip Island. El pasado circuito de Phillip Island es un circuito más de pilotos. Y aquí como que volvemos a la realidad. Es un circuito más entero, tanto de pilotaje como técnico. Y para las motos, pues es muy importante tener una buena puesta a punto. ¿Qué pasa? Que eso Honda lo notó y obviamente Marc Márquez se salió en Phillip Island, porque ya digo que es un circuito 100% de pilotos prácticamente. Bueno, obviamente tienes que tener buena máquina, pero la mayoría es de pilotaje. Y aquí ya venimos a un circuito más técnico donde las Ducati dominaron. Hubo un rato que hubo 5 Ducatis, no miento, 4 Ducatis entre los 6 primeros. Porque Marco Bezzecchi hizo otro carrerón con el equipo de Valentino Rossi y ahora se demostró que Ducati es la mejor moto de la parrilla. No tanto para Jack Miller, que hizo una carrera muy atrás y muy desangelada. Espero que no se les haya subido a la cabeza el hecho de que tenga una curva en Phillip Island. No creo, no lo sé. Y al final, pues, como he dicho, Bagnaia ganó, se pone por delante del título, prácticamente lo tiene, y a Fabio Quartararo, mira que le hemos echado las culpas a Yamaha y el jueves dijo que se iba a centrar en pilotar mejor la moto, que se iba a centrar en poner el 100% en el pilotaje de la moto. Y se ha estado quejando desde entonces todo el rato de que la moto Yamaha no funciona. Entonces te has quedado retratado, porque si ahora dices de mejorar tu pilotaje, amigo mío, y resulta que has hecho tercero y en las anteriores carreras ni siquiera en algunas has puntuado, entonces ¿a quién hay que darle las dos collejas? ¿A Yamaha o a Quartararo? Sabéis por dónde van los tiros. Lynn Jarvis acabó contento con la carrera, como diciendo, ¿ves cómo esta moto no era tan mala? Claro que luego tienes Cal Crutchlow, que es el mediador y es el rey de la justicia para decir que esta moto es una mierda. Pues a ver si va a ser que tu pilotaje en estas últimas carreras no se ha demostrado lo suficiente y has tirado el título tú solito, porque no paraba de quejarse y ha sido decir eso y de repente hace un tercer puesto. De las mejores, meritorio tercer puesto y de las mejores carreras que ha hecho en mucho tiempo, desde luego. Y en Yamaha parece que no se ha perdido nada. Tengo la sensación de que en Yamaha no, parece que no han perdido nada. Que está todo. Pues ya está. Como si hubieran perdido una carrera más. Que tampoco, ¿no? Pero. ah, si me junto con mis amigos en el full aficionado, perdemos 10-0 y vámonos de cañas, ¿no? ¿Qué más da? Pues igual, parece esto. No sé. Muy raro todo. Eh,
Lo dicho, algo en Ducati hubo de manera de Strangis y en Yamaha tienen que también abrir las ventanas un poquito, como hemos dicho con Pirelli, FIA y Liberty. Y en Moto 2, si Ayagura Augusto Fernández regaló a Ayagura puntos de oro en Australia, pues ahora fue al revés. Ayagura cayó y Augusto Fernández se coloca como líder y llegamos también con ese título para decidir en el circuito de Valencia en la última prueba. Y con esto ya hemos acabado y me gustaría felicitar desde aquí, ¿vale? A David García Almansa, piloto que tuvimos, bueno, que trabajé con él durante un añito en la Cuna de Campeones y que dentro de 2 semanas en el circuito de Cheste va a debutar como piloto wildcard de Moto 3 con su equipo. Por lo cual, oye, luego os contaré la historia de que tuve con este piloto en un vídeo. Un piloto que tiene mucho talento, es muy bueno y se ve en la forma de pilotar, es muy rápido. Pero que en la época cuando estuve yo quizá había algunos especímenes de rara ideología motociclista a su lado, por así decirlo. Luego os lo cuento. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por estar ahí, gente. Nos vemos en la próxima, con mucho más y mucho mejor. Este fin de semana tenemos Gran Premio de México. Voy a decir Mójaco. No, México. En el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, que como siempre va a ser una fiesta. Hay un ambiente que te cagas. Y yo creo que vamos a tener pues un gran premio movidito en cuanto a polémica de estas. Así que bueno, pues esta semana, domingo a las 9 de la noche, apuntarlo por ahí para que veáis la carrerita. Y el martes, pues aquí estaremos comentándola. Y luego vendremos con Cheste, con un vídeo de despedida de temporada, como se debe de hacer. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, gente. Nos vemos en la próxima con mucho más. Chao.